Almohadilla, almohadilla, el cigarrillo destrozado, cuando un gesto quema el sueño griego. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día genial, disfrutando de un buen café, de la luz del sol o de la compañía de alguien especial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a primera vista puede parecer un tanto peculiar, incluso un poco dramático, pero que encierra mucha miga y nos permite analizar un fenómeno que se da con más frecuencia de lo que pensamos. Vamos a hablar de ese momento crucial, ese punto de inflexión en una relación, ese llaman al límite, si me permiten la expresión, donde una acción aparentemente insignificante, como digamos destrozar un cigarrillo, puede convertirse en el catalizador que destruye un sueño que en este caso visualizaremos como el sueño griego de una mujer. Sé que suena intenso, ¿verdad? Pero prometo que vamos a desglosarlo, vamos a analizarlo con calma y sobre todo, vamos a entender por qué a veces las pequeñas cosas pueden tener consecuencias enormes. Antes de que nos metamos de lleno, quiero recordarles a los nuevos que se suscriban al canal si les gusta el contenido que hago. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y a los que ya están suscritos, gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Imaginen la escena, una terraza bañada por el sol del Mediterráneo, el aire salado, el sonido de las olas rompiendo en la costa, todo evoca romance, tranquilidad, un futuro juntos. Una pareja, Yaman y Eleni, disfrutando de sus vacaciones en Grecia. Eleni siempre ha soñado con vivir en Grecia, con abrir una pequeña tienda de artesanía, con sumergirse en la cultura y la belleza del país. Para ella, este viaje es más que unas simples vacaciones. Es una prueba de fuego, una oportunidad para mostrarle a Yaman su visión, su pasión, su sueño. Un sueño que ha cultivado desde la infancia, leyendo mitos griegos, aprendiendo el idioma y visualizando una vida tranquila y creativa en una isla bañada por el sol. Eleni, desde pequeña, se sentía atraída por todo lo griego. Las historias de héroes y dioses, las ruinas antiguas, la música melancólica del bouzouki, todo la transportaba a un mundo de belleza y misterio. Trabajó duro para ahorrar y poder viajar por primera vez a Grecia, y desde ese momento supo que quería volver, no solo como turista sino como residente. Quería formar parte de esa cultura, contribuir con su creatividad y encontrar la paz que tanto anhelaba. Yaman, por otro lado, es más pragmático, más realista. Él ve los problemas económicos de Grecia, la burocracia, las dificultades para establecerse en un país nuevo. Él ama a Eleni, no lo dudo, pero su amor está teñido de preocupación, de miedo al fracaso. Yaman proviene de una familia humilde y ha tenido que luchar mucho para llegar donde está. Valora la seguridad, la estabilidad y la planificación cuidadosa. Para él, el sueño de Eleni suena a riesgo, a incertidumbre, a un salto al vacío. Le preocupa que Eleni idealice la vida en Grecia y que no esté preparada para los desafíos que implica establecerse en un país extranjero. Y es aquí donde entra en juego el cigarrillo. Este pequeño cilindro de tabaco, aparentemente inofensivo, se convierte en un símbolo de la desconexión entre Yaman y Eleni, en un detonante que revela las diferencias fundamentales en sus perspectivas y valores. El cigarrillo representa la indulgencia, la falta de control, la despreocupación por el futuro, todo lo que Yaman teme y Eleni, en cierto modo, está tratando de superar. Eleni ha dejado de fumar hace 6 meses. Un esfuerzo titánico para ella, consciente de los beneficios para su salud, y secretamente, para poder disfrutar al máximo de la vida que imagina en Grecia. Sabe que la vida allí requiere energía, vitalidad y una salud óptima para poder enfrentar los desafíos que se presenten. Dejar de fumar era un paso esencial en la construcción de su sueño. Cada día sin un cigarrillo era una victoria, una prueba de su determinación y un paso más cerca de su objetivo. Durante la cena, después de una botella de vino y con el ambiente relajado de la noche, Yaman saca un cigarrillo. Él sabe que Eleni lo ha dejado, lo ha visto luchar contra las ganas, pero justifica su acción pensando que uno no hace daño, o que están de vacaciones, pueden relajarse un poco. Para Yaman, el cigarrillo es una forma de aliviar el estrés, de disfrutar del momento, de romper con la rutina. No lo ve como una amenaza para la salud de Eleni ni como una falta de respeto a su esfuerzo. Simplemente piensa que es un pequeño placer que se puede permitir de vez en cuando. Eleni al principio, no dice nada. Observa a Yaman encender el cigarrillo, aspirar el humo y exhalarlo lentamente.
Ve el humo disiparse en el aire, llevándose consigo, en su mente, la imagen idealizada que tenía de él, de su futuro juntos. No es el cigarrillo en sí lo que la molesta, aunque obviamente no le hace ninguna gracia. Es el gesto. Es la falta de consideración. Es la sensación de que Yaman no está realmente escuchando sus sueños, no está entendiendo su sacrificio, no está tomando en serio su visión de futuro. El silencio de Eleni es un silencio cargado de decepción, de frustración, de una sensación de que sus esfuerzos son invisibles para Yaman. Aquí es donde la metáfora del sueño griego cobra sentido. El sueño de Eleni representa algo mucho más grande que simplemente vivir en Grecia. Representa la realización personal, la búsqueda de la felicidad, la libertad de crear una vida a su medida. Es la culminación de años de anhelo, de trabajo duro y de una profunda conexión con la cultura griega. Para Eleni, Grecia es más que un lugar, es un estado mental, una forma de ser, una fuente de inspiración y de alegría. Yaman, al encender ese cigarrillo, está, simbólicamente, quemando ese sueño. No porque él quiera hacerlo conscientemente, sino porque su acción revela una falta de empatía, una falta de conexión con la visión de Eleni. Está demostrando sin quererlo que no comprende la importancia de ese sueño para ella, que no valora su esfuerzo y que no está dispuesto a apoyarla en su búsqueda. Eleni no explota en ese momento. No le grita a Yaman, no le arma una escena. Simplemente se queda en silencio, observándolo. Pero en su interior, algo se rompe. La confianza, la esperanza, la certeza de que Yaman es el compañero adecuado para construir ese futuro que anhela. Se da cuenta de que quizás han estado viviendo en mundos diferentes, que sus valores y prioridades no están tan alineados como creía. Empieza a dudar de si Yaman es realmente el hombre que la entiende, el hombre que la apoya, el hombre con el que puede construir un futuro feliz en Grecia. La tensión se palpa en el aire. El silencio se vuelve denso, incómodo. Yaman, ajeno a la tormenta que se está gestando en el interior de Eleni, continúa fumando, disfrutando de su cigarrillo. Ignora las señales de malestar de Eleni, no percibe la distancia que se está abriendo entre ellos. Está demasiado ensimismado en su propio placer, en su propia necesidad de relajación, para darse cuenta del impacto de sus acciones en la persona que ama. Finalmente Eleni le pide el cigarrillo. Yaman, sorprendido, se lo da sin preguntar. No entiende por qué Eleni quiere su cigarrillo, pero asume que quizás quiere darle una calada o que simplemente siente curiosidad. No se imagina ni por un segundo lo que Eleni está a punto de hacer. Ella lo toma, lo observa por un instante y con una mirada fría y decidida, lo apaga en el cenicero. Lo destroza. El gesto es rápido, contundente, casi violento. Es una liberación de la frustración acumulada, una declaración de independencia, un acto de autoafirmación. Este es el momento, Yaman al límite. No es una explosión de ira, no es un arrebato emocional. Es una declaración silenciosa. Es Eleni poniendo un punto final a la fantasía de que Yaman comprende y apoya su sueño. Es ella tomando el control de la situación, demostrando que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Está marcando un límite, diciendo basta, exigiendo respeto por sus sueños y por su esfuerzo. La reacción de Yaman es de desconcierto. No entiende por qué Eleni ha reaccionado de esa manera. Él piensa que es una exageración, que está haciendo una montaña de un grano de arena. Intenta minimizar la situación, restarle importancia al cigarrillo. Le dice que está siendo dramática, que no es para tanto, que él solo quería relajarse un poco. Pero ya es demasiado tarde. El daño está hecho. A partir de ese momento, la relación entre Yaman y Eleni cambia para siempre. La magia se desvanece. Las conversaciones se vuelven tensas y superficiales. El sueño griego de Eleni se convierte en una pesadilla. La confianza se ha roto y la reconstrucción, si es que es posible, será un proceso largo y doloroso. Empiezan a cuestionarse todo, a dudar del futuro, a sentirse distanciados y solos. La chispa que los unía se ha apagado, dejando tras de sí un vacío difícil de llenar. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque creo que ilustra muy bien la importancia de la empatía, de la comunicación y de la validación de los sueños de nuestra pareja. A veces en el día a día, nos dejamos llevar por la rutina, por el egoísmo, por la falta de atención. No nos damos cuenta de que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto enorme en la vida de la persona que amamos.
Olvidamos que el amor se basa en la comprensión mutua, en el respeto a los sueños del otro y en el apoyo incondicional. El caso del cigarrillo es solo un ejemplo. Podría ser cualquier otra cosa, un comentario despectivo sobre el trabajo de nuestra pareja, una falta de apoyo en un momento difícil, una promesa incumplida, una mentira piadosa. Lo importante es entender que la acumulación de pequeñas decepciones puede erosionar la base de una relación hasta el punto de que se vuelva irreparable. Que cada pequeño gesto cuenta, que cada palabra tiene un impacto y que es fundamental estar atentos a las necesidades y sentimientos de nuestra pareja. Así que la próxima vez que estén tentados de hacer algo que saben que podría lastimar a su pareja, piénsenlo 2 veces. Pregúntense si vale la pena sacrificar la felicidad de la persona que aman por un momento de placer egoísta. Recuerden que el amor se construye con pequeños gestos de cariño, de respeto y de apoyo. Y que a veces destrozar un cigarrillo o cualquier otra cosa que represente un sueño, puede ser el principio del fin. Espero que esta reflexión les haya resultado útil y entretenida. Hemos visto cómo algo tan aparentemente insignificante como un cigarrillo puede simbolizar mucho más en una relación y cómo las pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias. Hemos explorado la importancia de la empatía y la comunicación para mantener viva la llama del amor y evitar que los sueños se desvanezcan. Gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y experiencias. ¿Alguna vez han vivido una situación similar? ¿Qué opinan de la reacción de Eleni? ¿Creen que Yaman podría haber hecho algo diferente? ¿Cómo creen que podría haber evitado esta crisis? Y ahora, lo de siempre, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Recuerden que el amor es un trabajo constante, una construcción diaria, un jardín que necesita ser cuidado con mimo y atención. Hasta la próxima.